días a la comunidad de estudiantes perseverantes y en la clase de hoy vamos a estar estudiando las operaciones matemáticas con números fraccionarios. Vamos a ver las 4 operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división con números fraccionarios. Este es el último contenido que vamos a estar viendo antes de comenzar la unidad de ecuaciones. En la próxima clase ya estaremos resolviendo paso a paso ecuaciones lineales porque comenzaremos de lo simple a lo profundo y esta unidad es muy abarcadora y vamos a llegar hasta el final con las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, todo. Así que suscríbanse para que no se pierdan todo este contenido bueno que viene. Y vamos a comenzar la clase recordando qué forma tiene un número fraccionario. Pues un número fraccionario tiene la forma A sobre B, donde B cumple la condición de ser distinto de 0, porque si no, el número fraccionario es una división definida y no tiene solución en ningún dominio. En el número fraccionario, A es el numerador y B es el denominador. Cuando A es un número menor que B, es decir, el numerador es menor que el denominador, estamos en presencia de una fracción propia. Como ejemplo podemos mencionar a 2 sobre 3, 5 sobre 7, 4 sobre 9. Como pueden ver, los numeradores son menores que los denominadores. Cuando ocurre el caso contrario, donde el numerador es mayor que el denominador, estamos en presencia entonces de una fracción impropia. A mayor que B. Por ejemplo, 5 tercios, 7 sobre 4, 10 sobre 3. Como pueden ver, ¿cómo son los numeradores? Mayor que los denominadores. Este tipo de fracción, entonces, son fracciones impropias. Y lo otro que quiero recordar es el número mixto. Cada fracción impropia conduce o lleva a un número mixto. El numerador entre el denominador siempre nos da el número entero y una fracción. Por tanto, los números mixtos son estos que están aquí. Por ejemplo, 2, 1/2. Y cuando resolvemos un número mixto, siempre nos lleva a una fracción impropia. Por ejemplo, 2 por 2, 4, más 1, 5 medios, porque mantenemos el denominador. 5 medios es una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador. Veamos otro ejemplo. 3, 1/4. Esto es igual, 4 por 3, 12, más 1, 13 y se mantiene el denominador 4. Otro resultado de fracción impropia. Los números mixtos, para poderlos operar, hay que llevarlos a fracciones impropias. Y si el resultado que obtengo cuando sumo o resto o multiplico o divido fracciones es una fracción impropia, no es obligatorio llevarlo a un número mixto. Se puede quedar el resultado como una fracción impropia. Y continuamos la clase con la adición y sustracción de números fraccionarios. Vamos a recordar el algoritmo para poder sumar y restar números fraccionarios. En estas operaciones matemáticas, en números fraccionarios, no se pueden sumar los numeradores ni los denominadores. Este es un error común, muy común que se comete. Y es que vemos que suman los numeradores. 2 más 1, 3 y 3 más 4, 7. Y eso es un error prácticamente imperdonable. En la adición y la sustracción de números fraccionarios hay que buscar un denominador común o lo que también un mínimo común múltiplo entre ambos denominadores.
Y cuando entonces encontremos ese mínimo común múltiplo entre todos los denominadores que aparecen, que pueden ser 2, 3, 4, en dependencia de los términos que tenga la suma de números fraccionarios, entonces hemos encontrado el común denominador y comenzamos a aplicar el algoritmo para la suma o la resta de números fraccionarios. Vamos a ver en el inciso A cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Como pueden ver, siempre probamos con el número mayor de los dos. En este caso es 4. Y tiene que cumplirse la condición de que 4 sea un número múltiplo, tanto de él mismo, que siempre lo es, como del otro número, que en este caso es 3. Vamos a ver, ¿4 es múltiplo de 3? No lo es, porque no existe ningún número que multiplicado por 3 no sea 4. Entonces, tenemos que seguir probando. Multiplicamos el 4 por el 2. Veamos, 4 por 2, 8. ¿8 es múltiplo de 3? No, porque no existe ningún número que multiplicado por 3 dé 8. No sirve entonces. Continuamos. 4 por 3, 12. Como ven, es el producto de ellos dos, que se da el caso muy frecuentemente cuando no existe ningún otro. Es siempre el producto de los dos si no falla. El producto de 4 por 3 es 12, que es un número múltiplo de ambos números. Este es el denominador común. 12 dividido 3, 4 por 2, 8. Mantenemos el signo operativo de adición. 12 dividido entre 4, a 3 por 1, 3. Y ahora sí podemos sumar los numeradores. 8 más 3, 11 sobre 2. Nos fijamos, no es una fracción simplificativa. Entonces, no la simplificamos y ese es el resultado final. El inciso B. En el inciso B, como pueden ver, el denominador ya es común. Es igual para ambas fracciones. Luego, entonces, no hay que buscar un denominador común. Ya lo tenemos, es 8. Basta restar los dos numeradores, 7 menos 3. Y esto es igual a 4 dividido 8, que resulta ser una fracción simplificativa. 4 dividido 4 a 1 y 8 dividido 4 a 2. Y el resultado es un medio. Este ejemplo es muy fácil, tenía un denominador común para ambas fracciones. En el inciso C, ven que no es un denominador común a ambos. Vamos a ver entre los dos cuál es el denominador común entre 4 y 8. Vamos a probar con el número mayor de los dos. En este caso es 8. ¿8 es múltiplo de 4? Sí, es múltiplo de 4. Luego, entonces, ese es el común denominador. 8 dividido 4, 2 por 9, 18. Más 8 dividido 8, 1 por 3, 3. Y 18 más 3, 21 sobre 8. Y ese es el resultado porque no es una fracción simplificativa. 21 es múltiplo de 3, 8 es múltiplo de 2. Lo podemos simplificar, entonces ese es el resultado final. Y en el último inciso es una sustracción. Veamos el número mayor de los dos. El número mayor de los dos es 3. Pero 3 no es múltiplo de 2, como el mínimo común múltiplo. O el común denominador. Vamos a probar. 3 por 2, 6. 6 sí es múltiplo de ambos números, tanto del 3 como del 2. Entonces, aplico el algoritmo. 6 dividido 3, 2 por 7, 14, menos 6 dividido 2, 3 por 1, 3. Y 14 menos 3 es 11 dividido 6. Otro resultado que no es simplificativo. 11 es un número primo. Luego, entonces, esa fracción no se puede simplificar y la dejamos como está. Continuamos con la operación multiplicativa. ¿Cómo es que se multiplican dos números fraccionarios? ¿Cuál es el algoritmo que se sigue? La multiplicación es una de las operaciones más fáciles para
operar con números fraccionarios, porque sencillamente se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, y se simplifica la fracción al final. O existe otra forma de hacerlo, que es simplificar, disculpen, los términos cruzados, es decir, el numerador de la primera fracción se simplifica con el denominador de la segunda fracción y el denominador de la primera con el numerador de la segunda, siempre y cuando estos términos sean simplificativos. Y ya al final obtenemos un número que es el resultado porque ya está simplificado. Vamos a resolver los ejemplos que aparecen en la pizarra para que vean qué fácil es esta operación con números fraccionarios. En este primer ejemplo, la simplificación cruzada no la podemos realizar porque 7 no es múltiplo de 3. Y aquí tampoco, porque 5 no es múltiplo de 2. Eso quiere decir que aplicamos ya el algoritmo de forma directa. 3 por 2, 6. ¿Qué divide 5 por 7? 35. Y ese es el resultado final. En el inciso B, tampoco podemos simplificar los términos cruzados. ¿Por qué? Porque 5 no es múltiplo de 4, ni 3 es múltiplo de 2. Luego basta con multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 3, 15. Y 2 por 4, 8. Y obtengo una fracción que tampoco es simplificativa. Pero voy a resolver un ejemplo ahora que sí vamos a poder simplificar los términos cruzados. 2 sobre 7 por 14 dividido 3. 3 no es múltiplo de 2, pero 14 sí es múltiplo de 7. Estos dos términos puedo simplificarlos. Aquí la simplificación cruzada sí la puedo hacer. 7 dividido 7, 1. Y 14 dividido 7, 2. Y ahora entonces 2 por 2, 4. ¿Qué divide 1 por 3? 3. Y este es el resultado final. Esta operación, como pueden apreciar, es bien fácil. Se simplifican los términos cruzados siempre y cuando se pueda y después se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Y ahora vamos a ver la división de dos fracciones. Y esto sí ya es un poquito más complejo, porque la división de dos números fraccionarios hay que convertirla a una multiplicación. ¿Y cómo es que se convierte la división en una multiplicación? Manteniendo la primera fracción igual y hallándole el recíproco a la segunda fracción. Ese algoritmo es siempre igual. Y es lo que hacemos cuando encontramos la división de dos fracciones, que cuando la vemos en forma de fracción decimos que es una fracción compleja. Dejamos la primera igual, transformamos la división en producto, le hallamos el recíproco a la segunda fracción. Y recordamos que el recíproco de un número A sobre B, ya habíamos dicho que era B sobre A, donde por supuesto A y B tienen que ser distintos de cero, porque si no la fracción se indefine y no tiene solución en ningún dominio. Resolviendo entonces el inciso A. ¿Cuál es la primera fracción? 4 sobre 9. La dejamos igual que como está. 4 sobre 9. Convertimos la división en un producto por el recíproco de 3 sobre 8. 8 sobre 3. Ahora vamos a ver si estos términos cruzados los podemos simplificar. El 9 con el 8, ¿se pueden simplificar? No, 9 es múltiplo de 3, 8 es múltiplo de 2. 4 y 3 tampoco. Planteando el algoritmo de la multiplicación, numerador con numerador y denominador con denominador, lo cual es igual 8 por 4, 32. Dividido 9 por 3, 27. Y este es el resultado que obtenemos
El segundo ejemplo, vamos a ver, plantea el algoritmo. La primera fracción se queda como está. ¿Cuál es la primera fracción? 11/6. Transformamos la división en un producto. Le hallamos el recíproco a la segunda fracción. Recíproco de 2/3, 3/2. Nos fijamos a ver si hay simplificación cruzada. 11 no es múltiplo de 2, es un número primo, no es simplificativo. El 6 y el 3 sí se pueden simplificar porque 6 es múltiplo de 3. 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, a 2. Y ahora aplicamos el algoritmo para la multiplicación de dos fracciones. Numerador con numerador y denominador con denominador. Queda entonces 11 por 1 dividido 2 por 2. Y esto es igual a 11 dividido 4. Y este es el resultado después de haber dividido dos fracciones, que voy a resumir planteando que es la operación más compleja de las cuatro y la que trae problemas, sobre todo cuando la vemos en forma de fracción compleja. Vamos a recordar, cuando estoy dividiendo dos números fraccionarios, A sobre B que divide a C sobre D, esto es igual a A sobre B por D sobre C, porque se le halla el recíproco a esta segunda fracción. Y ya esto queda entonces después A por D dividido B por C. Y por supuesto, B, C y D cumplen la condición de ser distintos de cero. Porque recuerden, de una fracción se indefine cuando el denominador toma valor cero y no tiene solución en ningún dominio. Y esto no puede ocurrir. Y estaba hablándoles ahorita de cómo la fracción compleja la podemos ver escrita de esta forma. Y precisamente la voy a recordar porque en el ebook que está disponible ya en Amazon, donde aparecen más de 65 ecuaciones resueltas paso a paso y llego hasta el sistema de ecuaciones lineales, aparecen ejercicios donde nos encontramos con una fracción compleja de esta forma. Y entonces vamos a recordar que es lo mismo. Lo único que cuando la vemos escrita así como número fraccionario decimos fracción compleja, ya lo dice el nombre, por deducción lógica, qué compleja parece, pero no, el mismo algoritmo. El numerador, que es una fracción, se mantiene igual. La división se transforma en producto y se le halla el recíproco a la segunda fracción, que en este caso es el denominador. Miren qué fácil. 4/3, que es el numerador en este caso. División se transforma en producto. Se le halla el recíproco a la segunda fracción, 6/5. Se mira a ver si podemos simplificar los términos cruzados. 5 no es múltiplo de 4, pero 6 sí es múltiplo de 3. 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, a 2. Y aplicando el algoritmo, 4 por 2 en el numerador y 1 por 5 en el denominador, lo cual es igual a 8 dividido 5. Y este es el resultado de esa fracción compleja que al principio cuando la vemos nos da muchísimo pavor, pero que como ven es fácil de resolver. Y vamos a ver cuando nos encontramos un número mixto. El último ejemplo que quiero poner, que lo dejé para el final, porque el número mixto no es otra cosa que cuando hemos tomado una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador y lo hemos dividido. Obtenemos un entero y después una fracción. Ese es el número mixto. Cuando obtenemos como resultado en un ejercicio una fracción impropia, no es necesario convertirla en número mixto. Podemos dejarla como fracción impropia, pero cuando en un ejercicio aparece un número mixto, sí hay que escribirlo como fracción impropia para poder resolver. Si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo había explicado. Vamos a verlo en el ejercicio. Aplicando el algoritmo, 2 por 3, 6, más 1, 7. Se mantiene el mismo denominador. Este número mixto es esta fracción impropia, 7/3, más 5/6.
Y ahora aquí lo que hago es aplicar el algoritmo de la suma de dos fracciones. Mínimo común múltiplo, voy a probar con el mayor, que es 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí. Luego entonces es mi denominador común. 6 dividido 3, 2 por 7, 14. Más 6 dividido 6, 1 por 5, 5. Y 14 más 5, 19. Dividido 6. Y este es el resultado. En el segundo ejemplo, lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es convertir el número mixto en una fracción impropia para poder resolver la suma de esas dos fracciones. 3 por 2, 6, más 1, 7, y mantengo el denominador 2. 7 medios más 2 quintos. Busco el mínimo común entre 2 y 5. 5 es el mayor, no es múltiplo de 2. Y 5 por 2, 10. Y 10, si es múltiplo de ambos, luego entonces es el denominador común. Y al colocarlo entonces aplico el algoritmo. 10 dividido 2, 5 por 7, 35. Más 10 dividido 5, 2 por 2, 4. 35 más 4, 39, dividido 10. Y este es el resultado de haber realizado la suma de ese número mixto con una fracción, que en este caso era una fracción propia. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayan entendido y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita para que se enteren cuando es que subimos un nuevo contenido. Recuerden que ya vamos a comenzar con la resolución de ecuaciones y compartan, den un like, dejen un comentario y así nos ayudan a crecer y que este contenido llegue a muchísimos más estudiantes que quizás lo necesitan. Muchísimas gracias por la atención y recuerden, los espero mañana.